¿Alguna vez te has preguntado cómo los latinos nos veremos en el futuro? ¿Cómo nos vestiremos, pensaremos, diseñaremos e interpretaremos el futuro? Hola, somos Cami y Edu, tus tus hosts del día de hoy. Y bienvenidos a Flat, un podcast en donde intentamos responder todas estas interrogantes a través de el marco del futurismo latinoamericano. En Arroyo Habichuela estamos aquí hablando de qué es el futurismo latinoamericano, qué artistas caen en eso, qué es el futurismo latinoamericano y cuántos artistas hay en el mundo que lo hacen. Y para más info, para que sepan, FLA es un proyecto audiovisual porque nos pueden escuchar y también nos pueden ver. Y sentir. Del corazón, papi. Con la finalidad de investigar, exponer, educar y expandir el concepto de Futurismo latinoamericano. La temática de hoy es ¿Fla? Ya, pero antes de comenzar ustedes van a decir y que qué es esta gente aquí sentada hablando y que fla podcast. Así que vamos a introducirnos para que ustedes sepan quiénes somos nosotros y quiénes somos nosotros. Y ya, eso quiénes somos nosotros. Yo creo que eso es bastante al punto. Sí. Edu, ¿quiénes somos? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ah, la egoísta. Ok, yo te defino a ti, está bien, no hay problema. ¿Quién soy yo? Dile a la gente quién soy yo. Como ya pueden ver, Cami es media diabla, o diabla completa, full size, Completica. super size, diabla. Pero en verdad, Cami es una mujer, persona del mundo. Yo no te pondría una categoría, no te pondría una nacionalidad porque has vivido tanto en tantos lugares, tantas cosas tan grandes que, ¿verdad? No hay por qué. Una persona que ha tenido una vida completa ya casi, por donde vamos casi somos iguales de edad, pero... Sí. Y es una artista interdisciplinaria que se enfoca en danza, en performance, ha hecho circo, ha hecho películas, cortos, ha hecho de todo un poco. Yo creo que la mentalidad y la imaginación de Cami es tan grande, abarca tanto que no se puede atar a una disciplina. Y eso es lo que la hace tan excelente persona para trabajar con ella y para colaborar. Y como persona es un pan de Dios. Súper apasionada, súper delicada y súper genuina, yo diría. Ay, mi corazón. Soy una diabla en pan. Galitos Underwood. Sí, no sé cómo es una diabla y pan de Dios, pero pues, idiosincrasia. Ay, no, eso también cae. ¿Y quién soy yo, Cami? Bueno, mi Edu. Toda positiva, ¿no? Mi Edu. Edu es un consultante de sueños. ¿Y por qué digo que es un consultante de sueños? Esa persona a la que tú le puedes introducir un concepto y te lo baja. Es decir, te lo aterriza, esto es lo que tú puedes hacer, esto es lo que no se puede hacer, pero se puede hacer de tal manera y de otra manera. O sea, tiene una manera de ver el mundo que te trae diferentes perspectivas a la mesa. Y es como esas personas que puede como que conectar muchas cosas que tú puedes ver que están lejanas, ¿no? Pero las conecta y dice, claro, estos dos eventos están relacionados por esta cosa. Y ha sido siempre un placer desde que te conocí trabajar contigo porque tienes esa capacidad de simplemente ser como non-judgmental. Y a la hora de hablar de arte es como que estás abierto a todo lo que existe y para mí eso es como que tienes una máxima apreciación a simplemente el hecho de que la gente se expresa. Y creo que eso es fabuloso y por eso es como que... y por eso estamos aquí. Y por eso conectamos desde el primer día. Y por eso estamos aquí hoy. Porque hemos trabajado ya antes en muchos proyectos, desde la uni, proyectos personales, proyectos de trabajo, colaboraciones de todos tipos. Pero hemos tenido un fin, una afinidad con esa duda que estamos exponiendo ahora de qué es el movimiento futurista, futurismo latinoamericano, si existe, quiénes son parte de, qué significa. Y como siempre estamos dispuestos a estar creando, pensamos en vez de solo hacer un Google Search, vamos a hacer un podcast donde hagamos una búsqueda los dos juntos y con ustedes, donde podamos compartir cosas y ustedes nos eduquen también, compartan sus propias piezas o artistas que conocen y nos ayuden a crear, ponle un archivo de lo que es el futurismo latinoamericano para esa persona en el futuro que tenga la misma duda, no tenga que sentirse solo o asuma que no existe porque no lo ha visto
en el mainstream para que sepa que existe y que está aquí y que hay gente que ya está luchando para que se convierta en algo más concreto. Exacto. Y no somos gatekeepers o personas que Ujú. decimos qué es arte y qué no es arte. Nosotros estamos aquí para exponer y ver qué existe allá afuera. Porque mi niña interna me ha hablado desde varios años y me ha dicho, cónchale, ¿por qué no has encontrado una mujer dentro de las imágenes que siempre nos venden, ¿no? Ya sea a nivel comercial como a nivel intelectual y que sea latina, pero que tenga un background diferente? Entonces, este llamado, vamos a decirlo así, de manera súper espiritual, New Age, ¿no? Qué Es, futurista tú, de qué ti. futurismo, de verdad. Se acabó el show, no mentira. Este, es como una manera de nosotros también, como personas jóvenes ahorita en el siglo XXI, proyectarnos en un futuro, ¿no? Y queremos ver qué personas las están haciendo diferentes, de diferentes medios, ¿no? O sea, arte, arquitectura, filosofía, escritura, poesía, diseño de moda, XYZ, tú lo nombras. Y, exacto, como queremos que sea una conversación abierta, porque esto se hace en comunidad, es mucho más chévere pensar las cosas en conjunto que uno solo, ¿no? Exacto. Eh, es una conversación que vamos a tener entre nosotros dos, pero más que nada con Con ustedes. ustedes. Pero antes de empezar, antes de entrar al grano, tenemos que elaborar un poquito para ustedes que maybe quizás no saben lo que es el futurismo latinoamericano o han tenido ciertas preguntas, ciertas dudas como nosotros, pero no lo han podido concretizar. Vamos a hablar un poquito de los términos, de lo micro a lo macro, para poder entonces emprender en esta búsqueda. Me parece. Ujú. Entonces, la primera pregunta, la primera palabra que queremos definir es futuro. Futuro es que no es del pasado, que no es del presente, que está por venir. Entonces, algo que no se ha concretizado todavía, ¿verdad? Sí. Y Cami, ¿qué es el futurismo? El futurismo, dentro de lo que se dice, dentro de lo que dice la RAE, que es la Real Academia Española, es una actitud que se caracteriza por especular sin base científica sobre el futuro. O sea, sin base científica sobre el futuro. Ese es uno de los conceptos que encontramos. Y ahora uniéndolo todo, ¿no? Tejiendo lo futuro, futurismo, ya sabemos. ¿Qué es el futurismo latinoamericano? Pues el futurismo latinoamericano, así como lo acabamos de describir de futurismo, se centra en la identidad latinoamericana, el creador o la narrativa que se está presentando. Y es esa idea de que ese individuo, el artista o el personaje o la temática se centre en establecer la identidad latina en el futuro. ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Cómo ese artista se plasma sus ideas, ya sean distópicas, utópicas o neutrales? ¿Cómo se plasma él o ella en sus piezas y cómo esas piezas se presentan y presentan a la cultura latinoamericana en el futuro? Me encanta. No necesariamente solamente de la cultura latinoamericana, pero el mundo de por sí. Es la idea de darle esa libertad al latino, al latinoamericano, de ver el futuro y de verse en el futuro. De verse, de vernos, mi Ujú. gente. Necesitamos vernos en el futuro y no solamente como elementos exóticos, pero como elementos y como personas y como pensadoras que podemos contribuir a una sociedad mejor. Ahí se Ujú. me salió No, sí, sí, sí. mi corazón No, justiciero. no, 100%. Y también esta inquietud nuestra de querer saber un poquito más nace de ver otros movimientos de arte similares a los que estamos tratando de encontrar, que sí han tocado un poquito más al mainstream o sí se conocen más, ya como el afrofuturismo, ¿verdad? Ujú. Sí. Que como tú estábamos hablando anteriormente, se centra en una narrativa excluyendo la colonización. Sí, el afrofuturismo lo que hace es como que se imagina a la gente afrodescendencia afro del África hacia el futuro, pero sin contar con la colonización. O sea, se preguntan qué hubiese pasado si no nos hubiesen colonizado. Ujú. El arte es arrechísimo, o sea, Increíble. increíble. Tienen que ir a verlo, hay fotógrafos, comic book artists, like, es increíble en verdad cómo esa gente se ve, ¿no? Pero dentro del futurismo latinoamericano, lo que hemos más o menos visto hasta ahora, que es lo que vamos a presentarles hoy en un ratico, es que el latino o la latina no evita la colonización, sino que la integra como parte esencial de su propuesta de cómo se constituye la persona de hoy en día y se quiere ver hacia adelante. Tomando en cuenta todo lo que ya ha vivido y toda Exacto, tomando en cuenta todo lo que la he vivido. conciencia cultural ya aceptada, cómo nos movemos de aquí para adelante. Exacto, entonces creo que es muy interesante porque es bien transformativo, puede ser súper transgresor y como Ujú. que
Es emocionante. Ya tomando todo eso en cuenta, vamos a hablar de unos ejemplos que son más personales o conocemos más concretos Ujú. para que ustedes tengan una idea, un hincapié de hacia dónde vamos y después vamos a ir un poquito más profundo en el movimiento y los artistas. Pero hoy por lo menos vamos a hablar de dos exponentes que son bastante conocidos. Sí, A cierto nivel no son mainstream, pero lo son. Yo diría sí. irónicamente diciendo que no son mainstream, aquí la diferencia es que estos artistas quizás no se han categorizado o se le han categorizado como del futurismo latinoamericano, pero nosotros en el análisis hemos quedado en cuenta que sí. Ujú. O sea, es imposible pensar que no lo son o que estas piezas que han creado no son parte de ese movimiento. Exacto, aparte que cada vez que sacan algo es como que yo siento que la comunidad que lo sigue se empodera. Y eso es súper fuerte. Entonces, la primera, señoras y señores, mi favorita, Arca. ¡Ta, ta, ta! Pa, 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 pau. Arca, la artista, persona, Alejandra Kersi Rodríguez, es una venezolana que tiene muchos roles, ¿ok? Dentro de su práctica artística, pero los más conocidos son como cantante, compositora, productora, discográfica, DJ y modelo, ¿ok? Eh, Intenté buscar como que leí mucho de ella, aparte que soy fan de su música. Intenté buscar en verdad como que cómo la gente la describe en términos de productora de música, ¿no? Y de sonidos. Y hay muchísimas cosas, pero tiene mucho más afinidad o se especializa, se podría decir, obviamente sin catalogarla dentro de un cubo, ¿no? Como que mezcla música electrónica, noise y experimental. Y una de las cosas más increíbles que leí de ella, que dije, por eso es que la amo, fue que en una entrevista con Vice, ¿no? Estaba hablando de cómo la palabra noise o ese género noise dentro de la música, eh, ella juega con diferentes sonidos porque dice que a veces el ritmo y la melodía no son suficientes para en verdad expresar lo que uno siente por dentro. Y cuando yo escuché eso dije, con razón. Por- Conectó, todo conectó. no, todo conectó porque se siente como una música que sale como desde las entrañas hacia afuera, ¿no? Ujú. Y los conceptos que ella trabaja, que ahorita vamos a ver uno de sus álbumes porque tiene un montón, ¿no? Son la tristeza, la vergüenza y la rabia acumulada. Específicamente en el álbum que sacó en el 2017 que se llama Arca, que es cuando ella, de verdad, yo creo, a mi parecer, y de lo que he escuchado y leído, que ella se introduce al mundo como una persona queer. O sea, como que ella sale al mundo como ella quiere ser, ¿no? Y tú puedes ver a raíz de que escuchas el álbum y ves como que las dos piezas audiovisuales que se hicieron a dos canciones, como en verdad es una transformación de la parte interna desde adentro hacia afuera y cómo el dolor hace también y lo convierte en algo súper sensual y bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dije, este disco, ¿no? Que también comienza como que canta en español, que es la primera vez donde ella, creo que no sé si es primera vez, pero donde en verdad utiliza su voz, pero de manera improvisada, o sea, tenía los sonidos y comenzaba también a improvisar con la voz. Explora, como dije, la tristeza, la vergüenza y la rabia acumulada, pero en español. Y en esta entrevista con Vice, que fue súper interesante, ella decía cómo ella reconoce estas emociones dentro del idioma del español, porque ahí fue donde la sintió por primera vez, ¿no? Habla de cómo explora esa tristeza, y vamos a decirlo así, una palabra súper general que no la quiero tirar por tirarla, pero cómo utiliza el trauma de sus papás que se separaron para también plasmarlos dentro de su música, ¿no? Muchas de las cosas que ella hace dentro de su álbum es como que explora la muerte y la belleza, o sea, como de lo, por decirlo así, horroroso y fuerte se puede salir a la luz, ¿no? Como que ella admira más a una persona, dice, admiro más a una persona que esté en el barro metida, mirando hacia la luz, a una persona que sea ciegamente optimista, ¿no? Como una persona de verdad que se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ujú. Y bueno, y como dije, que es lo más interesante, que utiliza el ruido y la melodía utiliza, perdón, el ruido, ya que entiende que la melodía y el ritmo no siempre pueden expresar lo que ella desea, lo que me parece increíble. Entonces, el primer álbum, que lo van a ver aquí, ¡ting!, es Arca. Se llama Arca, así como su nombre. Como verán, si nos están viendo, y si no solo nos están escuchando, el cover del álbum es como un zoom a su cara, como si esta estuviese mirando hacia arriba y tú estuvieses mirándola hacia abajo. Es un zoom a la cara en donde sus ojos alrededor, ¿no?
están como bruised, como si la hubiesen entrado, ¿verdad? ¿No? Es una imagen bien tender, pero bien como que post-agresiva, no sé cómo decirlo, Sí, como sí. que después de la agresión, esto es lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Y si comienzas a escuchar su música y de estas dos piezas audiovisuales, la primera que es Anoche, puedes ver que el video comienza con una toma desde arriba, más o menos oscura, de ella encima de un cuerpo, ¿ok? Y después cuando esta cámara se zoom out, ¿no? Vemos como hay múltiples cuerpos como que en un vacuum, en una cúpula cerrada negra, y todos están como semi-muertos, diría yo. Como que respiran, pero también están como entre la muerte y la vida. Es súper interesante, en verdad, después que lo estaba viendo. Y cada cuerpo tiene como heridas, ¿no? Como si alguien hubiese agarrado un cuchillo y hubiesen cortado ciertas partes. Y la manera en que Ark interactúa con la cámara, que lo cual me parece más rechísimo, es como que te da la bienvenida a su mundo, pero a la misma vez ella como que se tapa las heridas, como que le da vergüenza, ¿no? Y una de los, de como que las figuras y símbolos más grandes que no sé qué representará, pero es que siempre sale un corsé. O sea, sale un corsé en después sale un corsé en este otro video, y no sé si tiene que ver algo con Su identidad. acoplar su identidad, exacto, y acoplar el cuerpo como ella en verdad quiere ser, ¿no? Ese es Anoche. Después está el otro que es Reverie, que es el video el cual yo encontré en YouTube y por el cual la conocí, que es un video súper fuerte. O sea, ahorita que lo hablo también como que me causa así como pequeña ansiedad, porque es un shot en donde en ese momento Alejandro, ¿ok? Sale como que sobre unas piernas metalizadas que para mí tienen la imagen como si fuesen unas piernas de caballo, Ujú. no sé por qué, y durante todo el video, trigger warning, creo, vemos cómo su figura comienza a sangrar en la parte de los órganos reproductores, ¿ok? Y es simplemente Arca con una chaqueta como estilo torero, Como bolero. bolero blanca, ¿ok? En un piso rojo con unas telas por detrás, ¿no? Y es solamente ella cantándote canción de Reverie. Es súper dolorosa. O sea, cuando yo la vi me voló la cabeza, pero me pareció tan vulnerable y tan como que aceptar esa parte para mí, ¿no? Esto es como yo le interpreto a gente, esto es subjetivo, ¿ok? Eh, esta parte como que Oh, wow. interpretarla, ujú, sí, ¿estás viendo? Sí. Es heavy, es heavy. Me gustan las cosas heavy, o sea, es heavy. Pero ahí es como cuando tú te das cuenta que la artista en verdad se está desplegando hacia el mundo, y después de esto vemos cómo saca otros álbumes como Kick It, los 5 álbumes que salen y después muchísimas cosas más donde ya la conocemos en la forma que la conocemos ahorita como Arca, ¿no? Mujer trans. Hay diferentes elementos. Tienes una pregunta de güey. Aquí yo siento que estoy Sí. haciendo un lecture, pero en verdad no, sino que No, me no, no, apasiona mucho, me estaba apasiona mucho. apasionada. Sí, sí. Sí, tengo una pregunta. Ajá, ajá. En estos dos videos que me has enseñado en el disco, hay mucho duelo, hay mucha pérdida. Asumo, aparte de eso de los papás, su identidad trans también es como la metamorfosis, es el desconectarse también, ¿no? Sí, yo elegí este disco, que es del 2017, no es como uno de los singles más Ujú. recientes, porque aquí es donde se puede ver este cambio radical, ¿entiendes? Como que si ves los de antes, que son Mutant, y el otro que es que and, son signos, ¿no? Eh, es puro sonido experimental, es ruido, ¿no? Pero después cuando sale este, que es Arca, es como que da la cara, como Alejandro en ese entonces, ¿no? Y expone, yo creo que es la transición, porque después de eso ella públicamente anuncia que está transicionando. Ok. Entonces a mí me pareció un álbum súper potente porque marca un antes y un después, yo creo que en su carrera, a Ujú. nivel también visual, como que después de esto, las, lo- la- el arte visual de Kikit 1, 2, 3, 4, 5 es, o sea, no sé ni siquiera Es cómo súper decirlo. intenso. Es súper intenso porque ella comienza. Visualmente heavy. Visualmente sale ella, como Con esas en gafas también. AI, sí, pero esto en AI, en las más adelante, como que conectada con cables, o sea, ella tiene un statement arrechísimo. Pero aquí es como que, exacto, es ese antes y después, y en donde ella yo creo que ya se expone al mundo, ¿no? Y abre como que esa parte que es lo que yo digo, desde las entrañas hacia afuera, que comienza a componer desde las entrañas hacia afuera, ¿no? Y a mí me parece súper valioso y súper valiente No hacer sé. eso.
Y te añadía también en Reverie. Es interesante si estás pasando por el volver a recapitular momentos traumáticos en tu vida, añadiéndole algo tan traumático al cuerpo como es la transición, que obvio lo tienes que hacer porque es tu identidad y hay que hacerlo. O sea, si tienes que tomar esa decisión, es bien impactante al cuerpo como tal. El asociar esa transformación con elementos tecnológicos, como esas patas electrónicas, como si estuvieras creando un androide, ¿verdad? Y ese elemento creo que también añade al toque de futurista porque es una manera de decir, ok, estamos viviendo en este momento donde estas cosas están pasando de manera tan palpables y tan presentes, porque ya es algo mainstream, es algo que Sí, idealmente se ha aceptado un poco más que antes. Todavía no en todos lados, pero donde vas ya de manera artística, el próximo elemento para presentar esa transformación no es solo me estoy haciendo esa transformación física, sino estoy incorporando elementos tecnológicos a mi cuerpo para significar que voy a hacer mi transición. sí, O sea, eso, si lo ves de antes, ves como esos toques y ves como que aquí hay algo que sí. no encaja, o aquí hay algo que sobresale, y cuando lo ves del futuro, de nosotros ahora mirando para atrás, hace sentido esta conexión con la Sí, tecnología, con convertirte en algo más allá de solo humano, algo como androide, incorporar total. elementos así No, no lo había, antropomórficos, pero electrónicos, total. digitales. Y no lo había pensado así porque literalmente si ves los covers de los álbumes que vienen antes de Ark, ella juega con la figura. Ujú, O sea, son como, ni siquiera sé qué es, pero tú ujú, sabes que es como una persona que se está como transformando. exacto. O sea, it's Siempre está ahí, pero no lo amazing. O ves. sea, sí, Si no lo sabes, ni la conoces como persona, maybe se te pasa por delante sin darte cuenta. Pero cuando haces un retrospective, siempre está presente ese elemento de transformación, como ella sí, tratando de presentar, mira, bastante. esta es mi identidad, la estoy expresando a través de la música, y en Arca es donde Sí, afirma que sí está pasando por esto y lo está usando y presentando, en vez de en los videos decir, si soy trans y esta es mi vida, voy a enseñarte sí. la transformación a como un androide o una mezcla entre humana y androide para que entonces cuando yo salga sea más digerible y lo veas en mi arte, ¿no? Sí, y porque después cuando ya comienzas a sacar tus otros álbumes, es como que, ah, claro, obvio. Exacto, como que todo encaja. Y es como que brutal. Es como que increíble esto, ¿no? Entonces, de lo que saqué más o menos, elementos que están al menos dentro de este álbum, ¿no? Que se distinguían para mí eran como que habían cuerpos semidesnudos, estaba el corsé, ¿no? La mirada constante hacia la cámara. O sea, que es como, no es amenazante, sino que es como que te está diciendo como que entra y mira esto, de lo fuerte que es, pero seguimos adelante. Es Está como una como sutileza. suplicando a que te conectes Sí, con la a que te persona. conectas con la persona, entonces se siente bien real, ¿no? Y después hay semidesnudez, que es una cosa que me fascina. Y yo puse su cabalidad, no, su capacidad, gente, typography, su capacidad de encontrar mercy, ¿cómo dirías mercy? Como perdón, Misericordia. misericordia dentro de la sensualidad. Como que es una cosa que me encanta ya porque también dentro de mi arte trabajo como que lo sensual y lo erótico, tipo cómo toda esta parte horrorífica también ella lo puede mostrar de una manera sensual en su cuerpo. Que si tú la ves, bueno, no sé, yo estoy biased, yo tengo un crush gigante a ella y la amo por siempre, ¿sabes, no? Pero si tú la ves, es una persona súper sensual, o sea, que se mueve de una manera súper específica. Y bueno, reconocimientos está dentro de los 50 Best Music Producers of the 21st Century, o sea, está dentro de la lista de los 50 mejores productores y productoras del siglo XXI, literal. Y está en otra lista también que son los 10 productores latinos que están revolucionando la escena de la música electrónica. Ujú. Y eso es de mi parte. Porque es Y lo como, que te iba a decir es que como que para mí, perdón, es que no es que Arca sea, no es que ese álbum de, o sea, el álbum Arca sea futurismo, pero es la transición hacia. ok, Eso fue lo que yo lo vi así, la transición la hacia. transición hacia. Entonces es como ahí, la tangente, o el punto conectivo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. desde mi parte. Ok. Eso fue alguien, señores, escúchenla. Pues es bien interesante como estas mentes conectan sin tener que hacerlo, sin querer hacerlo, pero aunque sabíamos que íbamos a hablar de las artistas que vamos a hablar, los frameworks o la perspectiva a través de la que la íbamos a traer a la conversación son bien similares en cuanto a la temática de las piezas y cómo se presenta en el futurismo latinoamericano. Yo voy a traer a
el productor Tiny. Tiny, como muchos deben saber ya, es uno de los productores del reggaetón más eh, buscados y más populares de las últimas décadas y media, yo diría. Desde que salió Bad Bunny ha sobrepasado todas sus propias métricas y toda la manera en que creaba el arte. Todo el mundo lo usa. Tiny ha producido con Daddy Yankee, Wisin y Yandel, obvio Bad Bunny, Rauw, Arca, coincidentalmente, en esta pieza que voy a hablar. Así que es una persona que se ha abierto a la mezcla entre el reggaetón y la música electrónica y R&B y cosas más americanas, americanizadas. También de Puerto Rico, se conoce como un artista que trabaja en el reggaetón y en el trap. Y aunque lleva ya casi como desde el 2005 trabajando, acaba de sacar su debut álbum hace un año. Y ese álbum se llama Tata. Cuando estábamos Ah, buscando, cuando estábamos pensando en qué artistas traer que pudieran ustedes conectar más inmediato que un artista que fuera un poquito más underground o no tan conocido, pensamos en artistas como Arca y como Tiny. Tiny no necesariamente en sus piezas antes de trabajar con Bad Bunny se podría categorizar como un artista del futurismo latinoamericano, pero haciendo una búsqueda sí caigo en cuenta que sus influencias sí son asociadas al futurismo, más o menos al futurismo y a cosas como anime, que tienen anime. qué loco, porque a Arca también le gusta el anime. Sí, son una asociación de gente de esa época, son más o menos contemporáneos de edad. Sí. O sea, estamos hablando de una época en los 2000 donde empezó a traerse a Latinoamérica estas Sí. piezas de anime, de Dragon Ball Z y de todos de estas piezas que empezaron se lo daban a los nenes chiquitos. No necesariamente eran para niños, pero empezaron a ser como si fueran muñequitos. Básicamente se les asociaba anime y eso con muñequitos. Eh, y después que Tiny empezó a trabajar con Bad Bunny, empiezas a ver un poquito más una marca o un artista más asociado con el futurismo por la inclusión de beats electrónicos, de dubstep, trabajando con artistas como Arca. Y para mí, eso llega a su peak cuando saca Data. Data, siendo su debut, más o menos es la manera para él presentar su arte, no sus colaboraciones. Sí, es Aunque verdad. todo el álbum es música con colaboradores que ha utilizado por la última década y media. Pero es como la manera de él plasmarse o él poner su huella, ponle, de piezas que no se conozca, la música de él no se conozca como la canción de Bad Bunny, la canción de Rauw, la canción de Wisin y Yandel, que sea la canción de Tiny con esta persona. Y él decide crear en Data lo que se conoce como un concept album. ¿Qué es un concept album? So, un concept album, sí, es un álbum, como yo pensaría que Arca es un concept album más o menos, También yo creo. que funciona como una tesis, pero en vez de ser enfocada en la letra o en la música de por sí, tiene una narrativa que la conecta mediante el concepto que el artista le etiqueta, le enmarca, ¿no? Ujú. Eh, y en esta pieza, que se llama Data, déjame buscarte aquí, Ta, 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 ta. cuando, cuando Tiny empieza a promover el álbum hace un año, antes de que saliera, Ujú. él saca estos posts, estas artes en Qué su Instagram. cool. Si miramos hacia abajo porque Si tenemos la tele. miras las fotos, perdón, ¿qué ibas a decir? No, no, mirando hacia abajo. Sí, porque la Por tenemos eso. aquí, pero ustedes las van a ver. Si las han visto, tienen muchos signifiers de lo que es el anime y lo que son Sí. los comic books de esa época y Increíble. de ese movimiento. Y él empieza a crear la narrativa de esta, con una pregunta o con eh, como un dilema que le presenta al espectador a quien va a digerir el álbum, ¿no? Ok. ¿Cuál es la pregunta? Está burda de interesante. Si ¿Cuál? lo pudieras, ¿tú puedes leer eso o no? Sí, dice, en nuestro mundo, lo leo. Es que no puedo leer de Yo aquí. lo leo. Ok, entonces es en Instagram Ujú. y dice, en nuestro mundo la interacción humana está desapareciendo. Las conexiones orgánicas, la naturaleza y nuestra forma de comunicarnos está siendo reemplazadas por las tecnologías.
con la tecnología a mi alcance, he decidido crear una androide llamada Cena. Una androide llamada Cena. Pienso darle vida a través de canciones encriptadas a manera de data. Exacto. Y sigue. Genio. Y sigue, perdón. Sigue. Porque lo hace en dos partes. Él te pone el dilema y te pone su solución. Pero no te dice qué va a pasar con esa información. Tú todavía no sabes si esa música va a ser lo que se le da a Cena o se va a ser lo que va a crearse. Pero después, creo que este es el día que sale el álbum, él saca esto. Es Ok. otro post Otro post. con igual, parece anime, Sí. parece un comic book de esa época, como si fuese japonesa Sí. y Y presentado. dice, la historia detrás de Data parte 2, ¿no? Como humanos, la música nos transmite emociones y nos lleva a momentos de vida que quedan almacenados en nuestra memoria para siempre. Quizás estas canciones le den a Cena suficientes emociones para acceder dentro de su memoria y pueda sentirse viva. Y ahora sale el cover del álbum. Me encanta. Finalmente, Cena está despierta. Me recuerda el mundo en el que alguna vez vivimos. ¿Qué más futurista que esto? O sea, la conjunción de verbos te deja como que... Te deja un poquito loquita, pero lo interesante de esto es que yo no quiero hablar de la música de por sí. Yo quiero hablar del contexto por el cual él puso este concepto con esta música. Y Amo. esa conexión que yo le estoy dando al futurismo latinoamericano con este concepto, ¿verdad? Ajá. Las canciones son típicas canciones. Van a ser, si tú las escuchas, en verdad, a mí me encanta ese álbum, pero no ha sido un álbum que fue bien aclamado por el mainstream, no rompió récords, pero sí es Lo bien. cual es raro, en verdad es buenísimo, perdón por interrumpirte. Es raro porque hay gente como Bad Bunny, Rao, Arca, Di María, Sí, sí. Sencho, Wisin y Yandel, todo el mundo está en este álbum. Sí, sí. Pero no tocó, no fue tan afín como uno pensaría. Pero lo interesante es, si lo ves del concepto como tal y lo que la música está haciendo, por lo menos como yo lo interpreté, él está tratando de, mediante el concepto, presentar un futuro donde nuestra cultura se preserva. Porque si estás hablando de que Cena es un androide en el futuro, al cual las emociones que tú le das humanas se asocian con la música de este reggaetón, con estas letras, con estos ritmos y con esta temática, tú te plasmas que en el futuro esta va a ser una de las culturas como si fuese un time capsule de la cultura puertorriqueña, del trap y de la cultura del 21st century music, que es mucho reggaetón, mucho trap y mucho es ese ritmo y esa temática. Así fue como yo lo interpreté, ¿no? Entonces, Fuerte. hay dos lados de esto. Aparte del concepto, está el ethos de Tiny, de por qué hizo este álbum ahora, 15 años después, en una entrevista con Apple Music. A él le preguntan el por qué él cree que este álbum va a conectar con la gente, el por qué él hace el álbum. Y la respuesta no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero en esa oración hay una parte que él dice, este puede ser mi único álbum que haga. No sé todavía. Porque si te vas con el concepto, él lo que está tratando de hacer es presentar su pieza y dejar su huella en la industria con un álbum, porque como sabemos, la gente que no tiene un álbum tienden a ser perdida, ¿no? Si no tienes algo tan marcador como un álbum, Es verdad. o sea, si Arca solo saca una canción o dos o hace cosas de SoundCloud, no estaríamos hablando de ella y no estaría dando su huella. Él está dejando su huella. Irónicamente, él está creando este concept album y proyectándose en el futuro con su música y dejando como que yo estoy aquí, este soy yo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y me vuela la cabeza eso porque ya entiendo, o sea, imagínate, si en un futuro, como todo es desechable ahorita, la música también va a ser desechable, Exacto. ¿no? Y si él propone algo así, es como decir, sí, 60 años de aquí en 60 años, que en verdad no sabemos cómo va a estar el planeta, ¿verdad? Capaz estas cosas se pierdan y lo único, o sea, mira, esto me fui a como el personhood. Nosotros como personas capaz ya no existamos, sino que existamos como avatars dentro del mundo. Entonces la única cosa física que puede existir es el sonido ¿no? O la data, O la, por que eso dice esto, o sea, encriptada. la música es data, o sea, ya no es interpretada como música, sino como data que refleja las emociones del hoy.
Porque si tú en verdad escuchas ese álbum, a mí me gustó. O sea, a mí me Muy encantó, me encantó, me encantó. Aparte que escuchas a ciertos reggaetoneros y cantantes desde el punto de vista de cómo ellos también comienzan a overcome sus emociones. Sí. O sea, y cómo en verdad hablan de la realidad de lo que significa ser un artista. Y eso fue lo que a mí más me gustó. Es como gente que está, por decirlo así, ahorita en el top notch de la industria de la música, también pasa capaz por los mismos pensamientos que pasa una persona que no tiene tanto exposure. Exacto. Y eso me pareció como súper humano. Y ahorita que lo estás diciendo que es como, claro, si en un futuro la música es desechable y solo se va a convertir en data, Ujú. ¿cómo podemos nosotros decir en qué estábamos en ese tiempo del mundo tras este álbum? Exacto. ¿Y de qué valdría darle un concepto a un álbum este concepto? Si van a ser canciones de yo soy el mejor, yo tengo toda esta gente, yo tengo todos estos chavos, o sea, tienes que darle algo temático que las canciones conecten, besides los beats y todo, right? Porque si te vas con el concepto, hace sentido el por qué Sí. tantas de las canciones tienen esa temática, porque es como si estuvieses dándole a vuelvo, un time capsule de cuáles son las emociones humanas que una persona puede sentir y dándoselas a un androide a través de esta música. Tiny, Lo hiciste, bro. Lo hiciste. Tiny, te amo. Lo hiciste. No sé qué más decir, sí, man, de verdad. Y esas son las cosas que a mí me ponen como a pensar como artista también, que uno es tipo, a veces las cosas más profundas y que de verdad están conectadas a una realidad muy honesta. O sea, como que esta hipótesis, hay Hipótesis. que abrir una sección de hipótesis. La gente que está más adelantada a su tiempo, capaz artísticamente pueden ser las menos entendidas. Usualmente pasa. Sí. Usualmente pasa. Yo diría que esa tiende a ser una ley de vida casi. Sí, y porque a mí me pasa que escucho artistas que son y que no solamente escucho, veo, o sea, hay de todo, ¿no? Aquí ahorita estamos con una heavy énfasis en la industria de la música, ¿no? Comercial o como le quieran decir, pero sí, o sea, esta gente que tiene unos conceptos bien profundos y que transgreden, ¿verdad? O sea, Arca ya en los próximos y comienza, ella misma propone un nuevo símbolo de la sexualidad, lo cual me parece increíble. Y hablaremos más a fondo. Hablaremos más a fondo. Yo creo que vamos a hacer capítulos solamente dedicados a Tiny y a Sí. Arca, pero bueno. Y a otros artistas, pero Sí, sí. el punto de querer tocar artistas así era porque, como dijimos ahorita, es más fácil, yo creo, para personas Sí. que entiendan un poco más a lo que queremos llevar y lo que nosotros asociamos con el futurismo latinoamericano. En parte, podemos estar mal, podemos estar bien, pero no es la totalidad, es un elemento. Y creo que ellos ambos tocan ciertas partes, obvio. En esto es bien firme en el concepto y yo creo que en Arca es más los elementos visuales Sí. y la Arca, intención por Arca darle. trabaja, o sea, para mí, desde mi perspectiva, Arca tiene una narrativa auditiva y visual muy poderosa en términos de lo que es como la metamorfosis del ser, Ujú. para representarte, o sea, lo que tú sientes adentro hacia afuera, que eso a mí me parece increíble. ¿Eres actor y quieres darle un empujón a tu carrera sin que te cueste un ojo de la cara? Pues Chicago Demo Reel Productions es la solución. Si necesitas self-tapes, demo reels, grabaciones de voz, edición y hasta producción de contenido, ellos son el equipo que tú necesitas. Ya seas un actor amateur o con mucha experiencia, tu billetera te lo agradecerá. Porque ¿en dónde más podrás encontrar un estudio en donde tú te sientas como el director de tu propia película? Sus costos accesibles te ayudarán a crear un portafolio profesional que elevará tu carrera al siguiente nivel. Así que no lo pienses más y visita chicagodemoreel.com. Es hora de mostrar tu talento. Y gente, hemos terminado nuestro primer capítulo de la primera temporada. Muchísimas gracias por escucharnos hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y si quieres seguir escuchando contenido de calidad que te incomoden las interrogantes y te expandan la cabeza, suscríbete. Ahorita. Te damos tiempo, dale. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo fuera. Gracias por Gracias. suscribirte a nuestro YouTube channel, nuestro TikTok, nuestro Spotify y en todas las plataformas donde puedes escuchar podcast, ¿ok? También no te olvides de Instagram y de X. Y para los viejitos de Facebook también. Estamos Sí, ahí. Facebook también puedes hacer. La vieja guardia. Ahí está. Y si eres un artista o sabes de alguna pieza que caiga dentro de lo que es FLA, mándanos la pieza. Abajo aquí va a haber un link donde puedes someter
arte, puedes darnos referencias de algún artista que te interesa, nos puedes someter tu art statement, darnos link a tus piezas y no sabes, a lo mejor algún día aquí vamos a ver lo que tú sometiste, criticarlo, a lo mejor nos llama tanto la atención que queremos entrevistarte y hablar un poco de qué está detrás de esta pieza que tú has creado. Nice. Ahí está el link. Métete. Y entonces, para ustedes, pensadores, tenemos una pregunta. Para ti, Arca y Tiny, ¿son FLA? ¿Entendiste un poquito más de lo que es FLA? Dinos si crees que no. Si no, explica por qué. Nos encantaría tener tu punto de vista para hacer un diálogo mucho más grande y sacar hipótesis. Esto es una comunidad, a lo mejor nosotros estamos aquí hablando de estamos completamente mal. Edúcanos. Sí, edúcanos ahí. Dilo aquí. Dilo ahí, comentario, engagement. Ahí Mételo, ponte. Comment. Ahora tiene que hacer. Ok, pero para el próximo episodio vamos a hablar de una cosa muy importante para darte un taste. Vamos a comenzar a identificar los diferentes pilares de FLA. Es decir, vamos a exponer como siempre y sacar, ¿no?, a la luz, como ustedes dicen, ¿no? Diferentes piezas, y si vemos similitudes, las vamos a ir poniendo como pilares, o sea, como cosas descriptoras o principios de diseño, se puede decir de otra manera. Así que no te lo pierdas. Te vemos la próxima vez. Sintoniza en tu mismo canal y no te olvides que FLA is love. FLA is life. Vamos. Bye. Ok.